Hola, buenos días, ¿cómo están? Desde ya muchísimas gracias por la invitación a formar parte de esta diplomatura con este módulo. Yo me presento, soy la licenciada Graciela Pianalto, actualmente a cargo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública. Agradezco al licenciado Humberto Galeano que siempre me tiene en cuenta para sus capacitaciones. Y bueno, agradezco también la posibilidad de hacerlo de esta manera, compartir este módulo. Si bien va a estar grabado, lo van a poder ver en el aula, vamos a poder compartir la clase y el material que también les voy a dejar en relación a este tema. Sin más, vamos a empezar con este módulo. Voy a compartir pantalla. Con esta presentación en relación a adolescencia, que le puse de nombre eh, Adolescencia y avatares actuales. Es importante empezar diciendo, o mejor dicho, preguntándonos qué es un avatar. No sé si alguna vez ustedes se preguntaron qué es un avatar. Y el avatar eh, tiene como significado varios, pero sobre todo hago hincapié en esto, de que el avatar implica una fase, un cambio, una vicisitud, una transformación, o actualmente asociado a lo que implican las nuevas tecnologías, una representación gráfica de una persona para su identificación. Algunos asociarán directamente con la película, con Avatar, pero en realidad, pensando en esta palabra y en este proceso que es la adolescencia, me pareció muy apropiado poder asociar esto del proceso que implica la adolescencia misma con el avatar. Fíjense que ya desde el campo de la psicología o del psicoanálisis tenemos distintos exponentes, especialmente Ana Freud. Ella decía que hablar de adolescencia implicaba como un límite difícil entre lo normal y lo patológico, porque van a aparecer en este proceso distintas situaciones que van a atravesar durante un tiempo nuestros adolescentes, en donde se va a rayar entre lo patológico y lo anormal, pero en realidad forma parte de este proceso de transformación como etapa. Es más, va a decir que es un proceso en el cual, digamos, no es que una vez superada una etapa se va a pasar directamente a la otra, sino que durante este proceso pueden verse distintos adelantos y retrocesos o desequilibrios, inestabilidades, y en ese proceso, decía Ana Freud, el adolescente va a poder como conformar o ir, digamos, delimitando lo que va a ser su identidad. Muchísimo tiempo después, dos psicoanalistas argentinos, eh, Arminda Verasturi y Mauricio Nobel, pudieron, tomando esta conceptualización, decir que cuando hablamos de adolescencia, hablamos de un síndrome normal. Fíjense por ahí lo contradictorio y a la vez representativo de este aporte del psicoanálisis argentino, en donde por un lado síndrome hace a la particularidad de una entidad clínica, es decir, un conjunto de signos y síntomas, pero por el otro lado también van a hablar de la normalidad, que hablar de la normalidad implica estar fuera de la patología, y por eso, digamos, lo contradictorio y paradojal de hablar en este proceso de la adolescencia como un síndrome normal que es importantísimo tener en cuenta cada vez que vamos a estar, a conversar, a trabajar con los adolescentes. En esta cuestión, digamos, de este proceso, van a haber tres duelos que se van a vivenciar y ver de manera especial eh, por el cuerpo, por el rol y la identidad infantil y también por los padres de la infancia. Por el cuerpo, en relación a todo lo que implica esta transformación, tanto interna como externa, y particularmente en esta cuestión de lo externo,
En tanto que van a haber situaciones en donde esto de mostrar, mostrarse, eh, tapar, guardar, implican todo digamos, toda una posición o toda una imagen que el adolescente lo va a trabajar, lo va a traumar, lo va a predisponer de una forma especial y es importante tenerlo en cuenta. En el rol y la identidad infantil hablamos de un duelo en el cual muchas veces los adultos mismos no contribuimos de manera muy apropiada, diciendo, por ejemplo, para esto sos muy grande, para esto sos muy chico, donde esa transición, eh, en realidad muchas veces los adultos no sabemos acompañar y es normal que aparezcan dificultades. Y en esta cuestión del duelo por los padres de la infancia, no podemos dejar de mencionar que en este duelo el saber de qué es lo que le pasa y cómo hay que vivir y cómo prepararse está en el grupo de pares, en el grupo de amigos. Entonces es común que aparezcan problemas o, digamos, o cuestionamientos con toda figura de autoridad, llámese padres, docentes, profesores, etc. Fíjense que en este síndrome normal de la adolescencia que nombraban a Arthur y Nobel, van a aparecer distintas características propias de este proceso de la adolescencia, que se vivencian, se ven, se ejemplifican en muchísimas situaciones de nuestros adolescentes. Si bien esta conceptualización ya estaba en la década del 60, 70, aún hoy siguen tan actuales como en ese entonces, y como vamos a ir viendo en la presentación, en realidad lo que van cambiando son los escenarios de cómo se va viviendo cada una de estas situaciones. La búsqueda del sí mismo y de la identidad está muy asociada a los pares, a poder, digamos, marcar esta diferencia entre lo que muchas veces papá, mamá o adulto referente espera y lo que él o ella realmente quiere. La tendencia grupal, todo el tiempo, en toda situación, bajo cualquier circunstancia, es el amigo o la amiga el que sabe, el cual va a buscar, digamos, su preferencia para estar. Eh, la necesidad de intelectualizar y fantasear, argumentan lo inargumentable, dirían algunos docentes, eh, y digamos los que están en contacto constante con los adolescentes. También pueden aparecer las crisis religiosas, eh, tanto van a poder encontrar en la espiritualidad un sostén o van a desconocerla o digamos, o cuestionarla inclusive. La desubicación temporal, esto yo siempre digo que es como muy común que aparezca en familias con adolescentes, sí ya voy, o ya voy ante un pedido, por ejemplo, de una mamá, un papá, un adulto referente para hacer algo o sacar la basura o alguna cuestión, ese ya voy puede ser una temporalidad que puede pasar más de lo que uno pretende, pero pero en cambio cuando hay una necesidad de ese adolescente, de esa adolescente, es para allá, ¿sí? La evolución sexual manifiesta, muy relacionada no solamente a esta transformación del cuerpo, sino también a lo que la importancia y el rol de la imagen eh, va a tornar. Esa actitud social reivindicatoria, es decir, eh, ante cualquier situación el grupo, el saber está ahí y en realidad todos juntos podemos ante cualquier situación. Las contradicciones sucesivas en la conducta, un día está bien, un día está mal, muy asociada a la fluctuación del humor y en los estados de ánimo, y por supuesto esta cuestión de la separación progresiva de los padres. Hay muchos autores que también, sumado a esto, y hablando específicamente de lo que implica
la adolescencia actual o los avatares que sufren nuestros adolescentes en la actualidad, hablan de que progresivamente también podemos pensar a una adolescencia marginal, en tanto una estructuración pobre o con muchas dificultades en torno no solamente a lo que implica el campo de lo psicológico, lo jurídico y también lo social. ¿Por qué adolescencia marginal? Porque esa pobreza en cuanto a los vínculos de sostén, a los entornos que hacen a lugares seguros, no están, son vulnerados, y a partir de ahí, cualquiera de estas características que mencionábamos anteriormente como ya difíciles en ese proceso de la adolescencia, se van a tornar aún más problemáticas. En cuanto a lo psicológico, podemos pensar que sumado a las nuevas tecnologías, o en realidad las posibilidades que dan las nuevas tecnologías, eh, hay procesos pobres de simbolización. Más que las palabras, estamos en la era de los emojis, de los stickers. Entonces, más allá de las palabras, las imágenes ocupan un lugar importante, y esa pobreza en torno a poder verbalizar y poner en palabras lo que siente, lo que piensa o lo que desea, es una dificultad. También en ese sentido, el hoy como la única temporalidad posible les hace difícil poder proyectar o tener, digamos, esta cuestión de la capacidad de espera, de la tolerancia a la frustración, de lo que implica la constancia en una construcción cotidiana. Y si a esto le sumamos además, en esos escenarios vulnerables, las necesidades tempranas que aparecen, también encontramos las situaciones de riesgo que vamos a ir viendo como lugares preponderantes en donde nuestros adolescentes desarrollan su día a día. Si pensamos, digamos, en las situaciones jurídicas, penales, legales, también vemos que hay una situación diferencial. Por ejemplo, cuando pensamos en el adulto, cuando hay una situación de delincuencia, a determinada acción se piensa en una determinada sanción, pero si pensamos en la delincuencia o en situaciones, digamos, de riesgo de delincuencia en la adolescencia, eh, tenemos que los sistemas actuales piensan a esa acción como una determinada acción que ocurre, la posibilidad de reparación del sujeto, ¿sí? En el sentido de que muchas veces se entienden o se interpretan que estas situaciones de delincuencia están causadas o gatilladas por situaciones de frustración, de necesidades tempranas, de vulneraciones de derechos tenidas desde hace mucho tiempo. Entonces, como que las leyes actuales, más allá de pensar en la responsabilidad del sujeto, llevan a la necesidad de protección y de otorgar nuevas experiencias como restitutivas de esa persona, que no siempre se cumplen y que no siempre las instituciones tienen y ofrecen los entornos apropiados para esta restitución. Y dentro de lo que tiene que ver la estructuración pobre en cuanto a lo social, no podemos dejar de lado la gran problemática de los consumos, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con los consumos? Y mejor dicho, valga la redundancia, con los consumos problemáticos. Los adolescentes y jóvenes participan en distintas actividades, siempre con la tendencia grupal, en el barrio, en la escuela, en los boliches, en la nocturnidad en sí. Y entonces, en ese escenario de lo social, ¿cómo aparece el consumo? Aparece, y esto dicho por más de 500 adolescentes de la provincia de Corrientes durante los años del 2015 hasta el 2019, en experiencias que se hicieron en distintas actividades desde el Ministerio de Salud Pública,
con la Dirección de Salud Mental, la Dirección de Educación y Promoción de la Salud y el Departamento de Adolescencia. Aparecen para olvidarse de los problemas, ya sean familiares, de escuelas, etc., para pertenecer a un grupo, por la presión del grupo o por esta cuestión de estar en algún lugar, acercarse a alguien, conocer algo desconocido, o también para divertirse, para hacer otro. Es decir, los consumos aparecen con distintas causalidades que los llevan a. Ahora, también es cierto que en este camino de la dependencia, nadie depende de una sustancia de un día para el otro. Hay un camino que es como digamos, esta escalada que va apareciendo y que es importante considerar eh, cada vez que nos enfrentamos a esta situación. Eh, Alguien ingiere una sustancia y el organismo puede adaptarse o no desde la primera vez. Ahora, a partir de esa primera experiencia y de continuar este entorno y esta vulnerabilidad en el cual se instala una de las grandes razones que están ligadas, por ejemplo, al pertenecer, se van a empezar a producir cambios o adaptaciones, digamos, orgánicamente para seguir recibiendo esa sustancia. Ahora, cada vez que se ingiere la misma, se va a buscar, ¿sí? Se va a buscar el primer efecto. Y para lograr ese primer efecto o ese efecto que se logró con el primer consumo, se va a necesitar más sustancia, lo que da origen a lo que es el efecto tolerancia. Muchas veces en la búsqueda de este efecto tolerancia no solamente se suma, o mejor dicho, no solamente tiene que ver la sustancia, sino también y principalmente los entornos que hacen a ese consumo. Eh, por supuesto que en esta escalada, después de la tolerancia, podemos llegar, y llegamos de hecho, a las situaciones de abuso. Y ante la interrupción, digamos, de este consumo, podemos llegar a tener lo que se conoce como un síndrome de abstinencia. Ahora, ¿qué pasa con lo religioso? ¿Qué pasa con la espiritualidad? Como también decíamos al comienzo, que está relacionado con una de las grandes características de este síndrome normal de la adolescencia. Hay búsquedas, eh, hay búsquedas, hay maneras de representarse en el grupo y por eso en muchísimas ocasiones la oportunidad que da la espiritualidad desde cualquier culto implica realmente una oportunidad de poder congregarse de otra manera en cuanto a estas vulneraciones o estos escenarios vulnerables que pueden aparecer. ¿Qué pasa con la paternidad o la maternidad en la adolescencia? También es importante saber y pensar que la maternidad o la paternidad implica una marca en el cuerpo, en lo social, en lo psicológico para ambos, y que más allá de la sexualidad expresa, es necesario una educación sexual integral desde los estadios más tempranos, valga la redundancia de la palabra, para poder ejercer una sexualidad sin tabúes, pero con todos los cuidados necesarios para evitar, digamos, situaciones de maternidad o paternidad en la adolescencia, ya que esta situación, más allá de ser una situación de riesgo en cuanto a la prematurez de los roles o de las mismas funciones, para muchos adolescentes implicará también una renuncia o una salida adelantada de los sistemas educativos, que si bien hoy hay leyes y hay situaciones que permiten no solamente continuar con la escolaridad, sino que además protegen y estimulan continuar
con esa escolaridad, además, digamos, de la función materna-paterna, es muy difícil, digamos, que especialmente las madres adolescentes, por esta cuestión, digamos, de la marca social, vuelvan a los sistemas educativos luego de tener a sus bebés. Ahora, ¿por qué es importante pensar y dentro, digamos, de esta diplomatura, eh, tomar en cuenta todas estas situaciones? Primariamente, eh, por la necesidad de reflexión sobre nuestras prácticas. Eh, Más allá de ser profesionales de la salud o pensar, digamos, ejercer nuestra función de profesionales de la salud desde el rol que ocupamos cotidianamente en cualquier institución o lugar en donde trabajamos, primariamente eh, todos pertenecemos a una institución que es la familia, el barrio, el club, los grupos espirituales, sociales, cualquier vínculo que cotidianamente frecuentamos, y es necesario y crucial poder tener esta información para realmente cuestionar nuestro rol adulto en cuanto a acompañantes de adolescentes. Eh, yo siempre digo y repito un ejemplo que hace unos años, como parte de un equipo técnico en el que estaba, viví y vivencié en la provincia de Corrientes, en donde, bueno, como parte de un equipo técnico y del Ministerio de Salud, siempre nos convocaban y nos siguen convocando para dar distintas intervenciones en instituciones educativas. Y ese día el equipo teníamos que viajar a una localidad del interior en donde teníamos que trabajar en un taller, en una escuela de nivel medio, la problemática de la violencia entre compañeros, ¿sí? Violencia entre compañeros. Prevención de la violencia en el escenario de la escuela y entre compañeros. Y ese mismo día en que tenía que subir a la combi y ir a hacer ese taller, digamos, en esa localidad, la provincia de Corrientes amaneció con la idea de que la noche anterior un consejo deliberante terminó a los sillazos. O sea, eh, un consejo deliberante de otra localidad de la misma provincia terminó con una situación abierta de agresividad ante la diferencia. Entonces, decía yo en esa oportunidad, y me sigo cuestionando, pensando en ese ejemplo, ¿de qué nos disfrazamos los adultos o quienes estamos en rol adulto, en rol de referente, para pensar y para trabajar con nuestros adolescentes? Por eso siempre me queda ese ejemplo para este punto. La pregunta final que nos invito a pensar a todos es, ¿han cambiado los adolescentes? ¿Cambiaron los modelos adultos? ¿Cambiaron el escenario social? Eh, y yo creo que cada uno de ustedes tiene una respuesta para estas preguntas. Lo que sí es importante pensar ante cada una de estas respuestas es que hay algo que como adultos responsables y como profesionales de la salud es importante no negociar y está ligado a los valores fundamentales que, que tenemos, no solamente como profesionales, sino también como personas activas dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de una institución. Así que los invito con estas reflexiones y con el material que voy a dejar en el aula también, eh, el espacio no solamente para poder pensar, sino también para poder seguir trabajando con nuestros adolescentes desde una posición activa, sin miedo, y por supuesto pensando en qué mundo les vamos a dejar. Desde ya, muchísimas gracias por la atención, por compartir y estamos en contacto.